Abrimos este segmento en el día de hoy. No tengo retorno, Maxi, ¿puede ser? Para poder, primero que nada, presentar a nuestra compañera en el piso, a nuestra querida coequiper Luján Basalo. Bienvenida. Buenas, buenas, ¿cómo andan? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Vos? Bien, todo tranquilo, acá. Sigo sin retorno yo, Maxi. Entusiasmada Bueno, por el día de hoy. Y además porque... Por dos cosas del día de hoy. Totalmente. Sí. Estamos a nada, en minutos de empezar a vivir nosotros desde este otro lado, como hinchas, fanáticos y sin Como lugar a dudas. como argentinos, tal cual. Un nuevo proceso mundialista con nuestra selección. Pero además también hay dos detalles que me llamaron la atención y que lo he hablado con un montón amigos, allegados. Sí. También personas que de alguna manera tienen una mirada con respecto a lo que es el clima mundialista. El clima mundialista, en cierta manera, no nos atraviesa a todos hasta determinado punto, pero sin duda hay gente que tiene un ojo, tiene una dirección de creatividad para darle el punto justo a el momento que se vive con la indumentaria que hay que ponerle. Sí, como que la ve, decís vos. La ve. Sí. Y creo que en el día de hoy vamos a hablar con esa persona indicada que tiene esa mirada, que además también tiene una trayectoria, tiene una historia. Yo me voy a atrever a decirle un desarrollo emprendedor que hoy tiene su punto de conexión con la ciudad de Santa Rosa, en la provincia de La Pampa, un lugarcito en el mapa, en el medio de la Argentina, pero con una historia que lo trae a nuestro país para poder emprender en la marca. Por supuesto, estoy hablando del querido Juan Carlos Martínez, el CEO de Urban y fundador y creativo de la marca. Hola, ¿cómo estás? Bienvenido, Juan. Bienvenido. Bueno, gracias. Gracias, Martín, por la invitación. Obviamente que estoy súper agradecido. Bueno, un gusto. No te conocía, pero un placer. Igualmente. Un placer, contento de estar acá. Y bueno, como dicen ustedes, a minutos de vivir algo nuevamente lindo. La verdad que sí, pero además también yo creo que hay cosas que particularmente a nosotros... Te estoy subiendo el tuyo, no demasiado. No, pero está bien, está bien. A nosotros los que nos atraviesa, como mencionabas un ratito cuando adheríamos la nota, tiene que ver con esta mirada que se le impone a no solo las tendencias, a la moda, pero también a través tuyo, y por ahí es un poco también la historia de Luji, porque Luji también emprende dentro del diseño, dentro de... Es decir, puntualmente, a diferencia de lo que hoy has gestado con Urban, tiene, supongo yo, desde tu mirada hacia lo que realmente porta la indumentaria y sobre todo lo que conociste en Argentina, un proceso, una maceración, porque venís de Venezuela, llegaste muy joven a la Argentina, te trae a La Pampa seguramente una mirada, una visión de futuro con respecto a la moda, o quizás la moda te la chocaste. La encontró. ¿Qué fue primero? ¿El deseo o la necesidad? Quizás la necesidad me la encontré, porque como dice ella, pero siempre igual me gustó, siempre fue algo que tuvo conmigo. O sea, mi mamá de chiquito por ahí siempre, yo soy mellizo, y teníamos la particularidad que mi mamá nos vestía igual siempre. Entonces, nada, siempre tuve como algo con la moda, siempre me gustó. ¿Vos te querías diferenciar, digamos? ¿No te gustaba que lo vistan iguales? No sé si diferenciar, pero qué sé yo, cuando se empezaron a usar los chupines, estoy hablando de años 2012, 13 de colores, a mí me gustaba usarlos, no tenía vergüenza, digamos. Claro. Entonces era como que te sentía algo ahí. Y después, bueno, fue más por una cuestión personal, necesidad, entre comillas, que emprendí en ese mundo. No había, de parte tuya, cuando vos decías lo de los chupines, no había una necesidad de destacar, digamos. Vos no lo veías por ese lado, lo veías porque te gustaba. Me gustaba, pero a su vez sí, como que encontraba cierta cosa ahí por usarlo. O por ejemplo, había viajado un par de veces y había visto que en otros lugares se usaban de colores. Y eran cosas que tenía también de chico, ¿no? Obvio que uno siempre, viste, los chicos también hoy en día con otras tendencias quizás van buscando por ahí diferenciarse, pero tampoco era tan especial. Buscar su estilo, digamos. Sí, buscar su estilo, como se peinan hoy. Bueno, en su momento quizás eso era lo más diferente, por así decirlo. Claro. Y ahí capaz que surgió el deseo, no sé. Pasaron 15 años porque en la Argentina, en aquel entonces cuando llegaste, si imaginamos el contexto de lo que tenía la República Argentina, estamos hablando pleno 2011. Sí. Post época de 2010. En el momento en el que llegás a la Argentina, te propones, acaba de llegar nuestro Jimmy Fallon. Sí, no, pero... ahí tiene estilo, ¿viste? Sí, ahí totalmente. tenés estilo. Anteojos de noche, bueno, yo también, pero... No, bueno, pero... Sí, pero... Muy bien. ¿Y Martín también? No, total. Creo que hay los contextos no son similares en ningún momento en Argentina. Por ahí a lo mejor, bueno,
has tenido la posibilidad inclusive de por ahí conocer otras sociedades, otros movimientos con respecto al tema de la moda. Viste que la sociedad siempre la cultura, depende, las costumbres, la cultura... Se viste muy distinto, ¿no? Sí, es decir, vos cruzás el charco nada más por mencionar Uruguay. Es muy diferente. Sí. Chile. El mismo Buenos Aires, perdón. El mismo Buenos Aires, tal cual. La misma Pampa, si por ahí vas a lugares más chiquitos, a pueblos, o sea... O hay gente que ni siquiera le presta atención a nada, ese tipo de cosas. Sí. Y es como que es ir buscando cada uno lo que le gusta y cada uno donde se siente cómodo. O sea, yo creo que Buenos Aires, por llamarlo o mal llamarlo, sin que se ofenda a nadie, la meca en la República Argentina de lo que es la indumentaria y sobre todo el diseño de indumentaria. Con respecto a la provincia de La Pampa es un desafío. Porque supongo que cuando llegaste, tus primeros pasos, pues no fue inmediato venir a La Pampa. Llegaste a la Argentina, estuviste seguramente en Buenos Aires y después recién se evaluó llegar acá. ¿Llegaste por alguna propuesta de trabajo? ¿Llegaste específicamente por otros motivos que son más estrictamente familiares y personales? ¿Llegaste derecho a trabajar en indumentaria o trabajaste en otras cosas? No, fue deportivo, o sea, el motivo fue deportivo en realidad. Ajá. Iba a jugar al fútbol y en McAllister, justamente. Y después, bueno, fue mutando un poco. Pero sí te digo que ese trayecto profesional, por así decirlo, de trabajo ahí, me enseñó muchísimas cosas con respecto a lo empresarial. O sea, ya yo estudié administración de empresas y ahí también tuve como mucha práctica en ese sentido. Y ahí me empezó también a abrir la cabeza un poco de lo que era, no sé, tener un equipo de trabajo o cómo llevar cuentas, algo que era súper simple, o cómo hacer una caja principal para un negocio. Por o sea, eso, si no sabes eso, cómo hacer una caja diaria, o por ejemplo me gustaba mucho el tema de, no sé, me pedían opinión de la vestimenta del equipo, cosas así en su momento con la persona que trabajaba, pero no, fue meramente deportivo y después surgió esa necesidad económica, por así decirlo, pero después me encontré con una pasión que no sabía que tenía. Qué bien. ¿Y esa necesidad económica enseguida te llevó a la ropa? ¿Vos dijiste, bueno, es por acá? ¿O pensaste varias cositas y qué te definió ir por ese lado? No, era... O sea, fui directamente a eso, no busqué otra cosa. Ajá. Y bueno, resultó, la verdad que resultó. Sí, claro. Sí, resultó, pero bueno... después, en base a eso, tuve que empezar a desarrollarme en un montón de aspectos. O sea, no era tan fácil como parecía. Y después sí me encontré con muchas cosas fortuitas, por así decirlo, de ir haciendo e ir consiguiendo, ir haciendo y consiguiendo. O, por ejemplo, me encontraba con el simple ejemplo de que me podía vestir muy fácil. Entonces era como que empezaba a conseguir cosas. Y después, nada, yo creo que si tengo por ahí un punto, lo desarrollé más con eso, un punto creativo y de gusto, y lo empecé a fortalecer más cuando elegía las cosas, las prendas y demás. Y después, bueno, fue surgiendo todo y después surgió la marca, que ya es otra cosa. Esto que mencionás respecto de lo que generó, primero que nada, tu llegada como un deportista dentro de un club, pero además también la mirada que después le impones a la moda, que hoy es tu presente en nuestra ciudad y es el presente de la marca. La marca con proyección no solo nacional, sino también con proyección internacional, porque cuando vos ves las cápsulas que arma y diseña, digamos, como sos el director creativo de la marca, además del fundador y quien lo administra. Pero la impronta que le impones, uno cuando visualiza en otros, vamos a llamar, con otros volúmenes y demás, pero vos ves a jugadores de fútbol que también hoy son embajadores de distintos diseños de moda. La moda es como que trasciende ya lo deportivo, ¿no? Porque si vamos al caso de la Fórmula 1 pasa igual. Sí. Viste que ya el deportista ya no canaliza más vestido como un pantalón corto o lo que fuere. Messi es si querés, lo antiético, lo antiestético, por decir y hablar bien de nuestro capitán, porque realmente se viste como se le canta, ¿no? Sí. Pero vos ves otros estándares de, si querés, de estéticos de moda, y los ves a los jugadores de selección. Bueno, uno de los equipos como es la República Democrática del Congo, ¿vieron cómo llegó vestido? Lo vi, sí. Cómo llegó uniformado con los trajes negros, con recortes de jaguar, si no me equivoco. Sí, hoy conecta todo. Incluso yo en el 2022, a la primera edición de McAllister, le hicimos unos conjuntos urbanos, digamos. Era como el pre-match de los partidos y era un conjunto urbano deportivo, entonces era una bermuda y una remera como la que teníamos nosotros, pero con ese toque deportivo. Y resultó, o sea, pegó. Pero sí, hoy trasciende todo, hoy va por otro lado. Bueno, el mismo
de Paul, por así decirlo, marca tendencia, un chico que se viste, que se ve que está muy bien asesorado, entonces se viste muy bien. Capaz que a algunos le gusta más o otros menos. Tiene su estilo y después así mucho, por nombrarlo a él puntualmente, pero capaz que ven algo que usa de Paul y mañana las marcas acá en Argentina lo replican. Sí. Es todo, bueno, hoy también obviamente con las redes. Tenés seguramente dentro de tu desarrollo como empresario, dentro de la indumentaria, dentro de la moda, anécdotas miles. Sí. Pero uno a veces siempre cuenta lo que a uno lo hace, no sé si exitoso, pero afortunado. Pero seguramente son mucho más los amagues, los desencuentros, los sinsabores, que lo que hoy te hace disfrutar en sí tu presente. Sí. Dentro del desarrollo de estos 15 años deben haber aparecido un montón de cosas. Sí, yo le iba a preguntar cuántas noches estuvo sin dormir, pensando en todo, en números, en desarrollos, en cosas que por ahí no resultaron. Sí, en el 2020, cuando ya decidimos el rebranding de la marca, ahí yo me di cuenta que era diferente, porque antes revendíamos y después en el mismo rebranding de la marca me di cuenta que era diferente, o sea, era una marca. Pero yo no sabía lo que era tener una marca, ¿me entendés? Entonces era como que en ese mismo proceso fui aprendiendo cosas. O por ejemplo, cuando teníamos la página web Pandemia 2020-2021, que era un éxito, lo online sigue siendo un éxito, digo, pero lo online era mucho más fuerte ahí porque la gente no podía salir mucho y qué sé yo. Me quedaba 3, 4 de la mañana, cosa que hoy no hago, por supuesto. Claro. Porque no entendía bien que antes capaz que trabajando 6 horas en el día ya estaba. Pero bueno, nada, el deseo del emprendedor también y ese tiempo fuera como que 3, 4 de la mañana página web actualizando. O bueno, fueron muchos años o muchas noches de trabajo y hoy, por ejemplo, la página web ya es automática, digamos. Claro. Están todas las descripciones de las prendas, o sea, está todo. Ya, pero bueno, obviamente que en ese momento fue como que el proceso, ¿no?, de hacerlo. ¿Y alguna vez tuviste alguna crisis ahí en el negocio que dijiste, no, la verdad que no sé si voy a seguir? ¿O siempre dijiste, no, vamos para adelante? Sí, he tenido. Puedo llegar a tener otras. Puede haber futuras. Sí, por supuesto. Pero bueno, yo creo que lo que... Es Argentina, ¿no? Claro, sí. Pero bueno, sin ir muy lejos, paréntesis, hace un año vos ves, la gente compra todo internacionalmente, o sea, todo Shein y todo esto, que lo charlamos una vez. Sí. Y bueno, nada, te hace replantear un montón de cosas, pero yo creo que también es una oportunidad de reinvención, es una oportunidad de... yo me coacheo y mi coach me dijo hace un año atrás, Juanca, quizás tenés que volver al origen. Y volver al origen a veces no te hace retroceder, por así decirlo, o sí retrocedes, pero quizás te encontrás con una nueva realidad y con experiencias previas que te permiten seguir. Entonces, como que quizás a veces no hay que tener miedo de volver al origen. Me gustó eso. Sí, porque al final de cuentas tenemos que volver. O sea, es para todo, no solamente para el trabajo, sino para un montón de cosas. Sí, por supuesto, sí. Volver al origen. Sí, real, totalmente, no hay dudas. Viendo el desarrollo de tu nueva colección, digo, ese buzo que te iba a pedir que me lo regales es espectacular. ¿Por qué le pedías regalo? Me hubieses dicho. ¿Se podía pedir? No. Pero miren lo que es realmente la colección de Messi Maradona. Digo, para aquel el que lo entiende, es espectacular lo que lograste. Esto es zarpado. Sí. Bienvenido a este mundo mundial donde hoy las prendas de no solamente todo lo que tenga que ver con el presente de la selección argentina, sino todo lo que impone. Digo, caso Luján, que tiene... ¿Lo viste? Sí, hay mucha variedad, no es la clásica camiseta que por ahí hace unos años había, que era la camiseta y listo, ¿no? Ahora hay un montón de cosas. Voy a decir algo que me van a criticar y mucho seguramente, pero entiendo que cuando llega un momento como el que estamos viviendo hoy en el Mundial, es un poco más nacionalista la cosa. Sí. Por ahí a lo mejor nos falta un poquitito de ese nacionalismo en otros momentos como argentinos. Como por ejemplo, en el caso, sos originario de Venezuela, ustedes no pierden nunca ese nacionalismo. Es como que como pueblo nunca lo relegan. Siempre lo digo porque hay otros casos, amigos, hermanos tuyos también, que como el caso de Carlos, como el caso de Abraham, que nunca dejan de tener esa mirada para la Venezuela. Nosotros vos decís que pasa el Mundial y no nos ponemos y nos apagamos un poquito. Acá. Sí, nos apagamos un poquito. Puede ser. Es como que en cierta manera hoy nos noto más. Es como que el deporte nos une en términos nacionales, o como en ese sentir nacionalista. Sí, tenemos audios al 2954-732332.
Che, yo tengo una pregunta. ¿Urban nos va a vestir? Están muy lindos esos buzos, ¿eh? No, pero te das cuenta que no se puede acá. ¿Cómo están los oyentes? Sí. Es una ¿Cuánto cosa. pasaron? 10 minutos. Sí, claro. Pero aparte, ya Pero está. un poquito más. Bueno, en realidad Juan viene a anunciar no. Vine en realidad a anunciar que voy a ser sponsor de Cero Alas. Bueno, pero digo, no quiero perder de vista lo que es el presente de Urban, pero sin lugar a dudas también me surge preguntarte. Aquel Juan Carlos que llegó con un montón de ilusiones dentro de lo deportivo, pero que hoy se ve como un empresario dentro del elementario, dentro de la moda. No son reproches, seguramente han sido todo un episodio de crecimiento continuo. Por supuesto, la balanza cierra más a favor que en contra. Sí, sin dudas. Pero hoy está mucho más maduro. Pero ¿qué le diría a ese pibe que llegó con ilusiones y que hoy las mantiene a fuerza de voluntad y reinvención? No, yo creo que primero que nada le diría que se prepare mucho, porque ese chico no se esperaba que el mundo avanzara tan rápido. Entonces me encuentro con realidades que hoy, nada, o sea, quizás con un poco más de preparación las puede afrontar de distintas maneras, que no es tarde tampoco. Y después nada, que siga, o sea, que está bueno que apueste hasta lo último, pero siempre con convicción y con una preparación. Yo creo que esto de tirarse a la pileta a veces no está tan bueno como parece, porque te encontrás con realidades que a veces no son las que uno piensa o cree. Pero bueno, más allá de eso, yo creo que el camino te va forjando también, y le diría que no tenga miedo, por supuesto. Bueno, mi papá es mucho de eso, que no tenga miedo que voy a perder, y yo hoy lo veo así también. En realidad empecé sin nada, esto de volver al origen, puedo volver. Sí. O sea, mi peor escenario es el mejor de muchos. Claro. Entonces es como que puedo volver al origen y decir, bueno, pues acá estoy, vamos de nuevo y no pasó nada. Total, ya está creado, ahora hay que reordenar y reempezar. Pero sí, le diría que se prepare mucho, que realmente que escuche mucho también, que se deje llevar por la buena gente o por su buen entorno, sus buenos entornos. Yo en mi momento más difícil, mi familia y mis amigos han sido los que han estado. También mi novia también, obviamente, que yo siempre le digo que es la del proceso, digamos. Pero bueno, es básicamente eso, ¿viste? A veces no hay que tener miedo, después estamos, como decimos, un país que es muy así y mañana no sé. No hay que tener miedo, pero hay que estar atento. Exacto. Digamos. Hay que estar atento y prepararse. Eso como varias veces dijiste, hay que prepararse. Sí, totalmente. Okay. Que se prepare es lo primero. Siempre nos quedan muchas cosas abiertas, pero bueno, no queremos dejar de tener esta posibilidad de poder charlar con vos y sobre todo ni siquiera una entrevista, es una charla, porque en realidad la idea es poder conocer y aquel que te está viendo también entender que siempre hay que intentar y continuar y fortalecerse. No estás solo, hoy tenés un gran equipo que te apoya, que confía seguramente en vos, y también eso es un poco un desafío diariamente, porque ese confiar en vos implica también esfuerzo para sostener fuentes de trabajo y demás. Sí, me encanta, aparte me encanta dar posibilidad a las personas y que se preparen también y que se encuentren con errores y aciertos y demás. Y también algo que te quería decir con respecto a lo otro era que a veces también uno cree que hay un solo camino y a veces uno va girando y a veces quizás no es el único camino para llegar, o quizás, yo no sé, lo he hablado mucho, quizás en 10 años no vendo más ropa, pero construir una marca que puede, no sé, ser, no sé, un café, o puede ser la barbería, o puede ser cualquier otra cosa. O nosotros ahora, por ejemplo, hace un año empezamos un podcast y también hay un mensaje importante detrás de eso. Es ir también moviéndose y a veces quizás, como te digo, en 15 años no vendo más ropa, pero después en 20 años lo vuelvo a retomar porque aprendí todo lo que me pasó en todos estos años. Entonces como que a veces también quizás casarnos con una idea es como que nos hace desear, nos hace tener ambición que a veces es nula o es ciega, ¿viste? Entonces como que a veces sí, por supuesto, amo lo que hago, amo Urban, o sea, es lo que me mueve la fibra realmente. Pero si en algún momento se apaga... no encapricharse, decís vos, ir ahí mutando, moviéndose. Por supuesto que el mensaje es apostar, creer, prepararse, querer lo que uno hace, ser apasionado y después el resto... Y ser fiel a su esencia, por eso te dicen volver al origen. Después todo lo otro decanta por consecuencia. No. Bien. Juan Carlos Martínez es el CEO, fundador, creador y director creativo, por supuesto, de Official Urban
1 en @oficialurban1 en Instagram. Lo podés seguir. Mirá las cápsulas de lo que es la selección argentina. Que no, el sábado me tendrás ahí comprando un busito. Sí, te espero. El número 10 de la selección. Me voy a hacer un autorregalo. Sí, ya le he dado tarjeta, le he dado descuento, le he dado todo. No, que no me des nada, que yo no quiero nada. Ahí está. Yo lo digo acá en público para que no. Para es más, que le no- debe tener por ahí la tarjeta en el auto. Totalmente. Entonces yo digo, no, vos sos un emprendedor, yo voy y compro. Está bien. ¿Ya termina? Porque tengo que aprovechar acá para darle regalo. Le trajo un regalo. ¿ves? Ah, bien. viste que- Lo agarré. Lo esperé que hablara, Ahora aparecen los aplausos, mirá Claro, cómo son, no te aplaudían antes, Mirá, mirá. Aplaudí. Después Ahora, le traigo- Urban. Después le traigo a ellos. Bueno, muchas gracias. Gracias. ¿Podemos mostrar? Vamos a mostrar. Sí, obvio, ¿eh? vamos a mostrar. Y Mostramos sí, el regalo de obviamente. Urban. Una perfumina. Una perfumina. ¿eh? Esa Para- se la ponemos a las prendas puntualmente. Bien. Bien, Maxi, vas a hablar rico. No, ¿por qué lo mataba? Maxi, te adoro, Maxi, te amo. Y por supuesto, no, bueno, este me lo quedo. ¿Eso te lo quedás? Sí, Disculpame. obviamente, no puedes a nadie. Disculpame, pero y es más, esto va a ser cábala. A partir de ahora empezamos a recibir este boxer de regalo. Y por supuesto, esta gran. Si gran ganamos, tarjetita el fixture. de Urban. El El fixture fixture del de Mundial. Urban. Che, no se consiguen. Ah, ¿no? ¿Vos podés creer? Mirá, Fixture del Mundial también para nosotros. Así que, Bueno. Juan, muchísimas No, gracias. no Gracias. conocía más nadie, si no traía más, pero bueno. Bueno, La próxima. ahora nos conocés. Ahora no conocía. Mirá qué rápido. Señores, Juan Carlos Martínez es creador, CEO y director creativo de Urban. Pasó con nosotros en el segmento de moda, por supuesto, segmento auspiciado por Maricel Núñez, diseñadora pampeana también. Saludos a Maricel. A Maricel, claro. Sí. La seguís en @Maricel Núñez. Ella es emprendedora, es diseñadora de Winifreda. Mirá. Diseñadora Mirá, pampeana. me comentaste. Quien auspicia este segmento y obviamente nos abre la posibilidad para poder Sí. tener estas charlas que valoramos y mucho. Excelente, muchísimas gracias. Bueno, seguramente mi familia lo va a ver, bueno, mi novia seguro lo está viendo y nada, gracias y bueno, éxito con esto porque la verdad que es una apuesta también y es un desafío Todo el tiempo. siempre, así que nada, éxito, muchos éxitos. Bueno, gracias. Querida Luján, muchas gracias.